My name is George, CEO and founder of Freedom, and responsible for our gaming community, MGN. We work with a lot of influencers and YouTube partners, including CSGO pros, esports teams, companies, and media all around the world. And of course, all the influencers and YouTubers in the MGN community. On this occasion, we are spotlighting two Spanish YouTubers who have made a name for themselves in the gaming community, as well as MGN, around the amazing game by Rockstar Games called Grand Theft Auto. We decided to relive some of the in-game experiences in real life with the guys. Traveling to Los Angeles, you get to see what it's like shooting a gun, walking down the Hollywood Walk of Fame, visiting Venice Beach, Santa Monica, and all the other places that you get to see in the game. We also took the opportunity to visit one of the biggest gaming expos, E3, together to check out what the gaming industry is doing. Bueno, imagino que sabrás dónde estamos. Esto es una zona ultra mega conocida de GTA V. Y bueno, ahí es donde empezó todo, que es la casa del psiquiatra, que sabrán dónde está. O sea, es algo lógico. De hecho, empiezan dos personajes desde aquí, desde este punto, ¿eh? ¿Sí? Michael y Franklin, los dos desde este punto empiezan. Lo que pasa que, claro, yo no puedo robar el coche que roba Franklin. Eso es verdad. No es un handicap en realidad. Es un problema. Yo me voy a ir a buscarlo ahora. Yo no sé lo que vas a hacer tú, pero yo voy a buscar el Yo coche. me voy a robar un autobús de esos que está pasando por ahí. ¿Y tú cuál elegirías, el rojo o el blanco? El rojo. El rojo. Yo cogía siempre el blanco. No, yo el rojo. No tendremos discusión, no te ¿Ves? preocupes. Pues ya Podemos está. ir a- Nos podemos apañar bien. Eso es verdad, eso es verdad. Y el que gane se queda con la muchacha. Qué muchacha. Pues no sé, me la puedo inventar. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street y Stratus está aquí a mi lado. ¿Qué pasa, amigo? Hola, ¿qué tal? Y como veis estamos en Los Ángeles, en el E3, sí, en el Convention Center, igual que el año pasado. Madre ganas, mía, ¿eh? qué ganas que habrá dentro, que tendremos, no lo sabemos. Pero bueno, vamos a entrar, vamos a ver qué hay dentro. Y antes de nada quería deciros que gracias a MGN por la oportunidad de volver a estar aquí otro año más, igual que el año pasado, y poder disfrutar de todo el evento y de todos Los Ángeles en general. Así que nada, vamos para adentro y a ver qué hay, qué hype, qué hype. Pues acabo de probar el Payday 2, que es una versión que han sacado, se llama Biker Pack. Y la verdad que bueno, está guay. Nunca había jugado ningún Payday 2. Nos han hecho jugar en móvil, a una versión de móvil que tienen. La verdad que un poquito difícil de controlarlo porque, no sé, lo veo un poco incómodo, pero bueno, eso es los juegos de móvil. Y luego ya hemos jugado en PC y bueno, ahí ya es otra cosa. La verdad que me ha gustado el juego, sinceramente. Tiene un rollito a Rainbow Six, no es lo mismo, no es tan técnico ni tan táctico, pero bueno, está guay, la verdad que me ha gustado. Y aparte me han regalado la máscara y una camiseta, que he metido un dianazo ahí en el centro. Hi, my name is Gunnar Schreck. I'm a project manager for Nacon at Big Ben Interactive. Nacon is our dedicated PC gaming accessories brand. And I'm very proud to present you our new game controller, the GC400ES, which took 2 years of development with a lot of esports gamers who helped us finishing this product. What makes this gamepad different to other controllers on PC is that it has a lot of customization features. Let me start with the core of the whole project. The core is the right joystick. Usually you find on controllers an amplitude of 36 degrees. Our joystick here has an amplitude of 46 degrees. So you have a longer way of travel, you have a finer control for your aiming, for example, in an FPS game. Right? Es un producto global. Lo que queremos es solucionar un problema que pensamos que todos los gamers tienen.
que es el tema de la utilización dual entre lo que es un mando, que se suele utilizar para juegos de shooting o de first shooting, y lo que es un teclado y un ratón, que el objetivo es los juegos de los MOBAs, el League of Legends, el Warcraft, todo ese tipo de juegos. El AlphaPad lo que hace es, con un solo mando, solucionar esos dos problemas, ¿vale? Puedes jugar con un mando a juegos que anteriormente solamente jugabas con teclado y ratón. No tiene nada que ver con GTA, o sea, nada, esto es tecnicidad, al volante tecnicidad, está muy guay el juego, lo único que claro, o sea, los controles es cero arcade, GTA es un poquito más arcade, esto es cero arcade, esto es completamente como sepa conducir. En este caso he podido elegir un Bugatti Chiron, a Stratus le han dado un Mazda Raspberry, que Mazda no corría ni el día de mañana, te dan ganas de bajar, empuja. que no iba. He ido todo el rato de la carrera segundo, he podido adelantar al primero, me he podido colocar el primero, pero ya te digo, es tan técnico que un fallo y he empezado a dar vueltas con el coche y para atrás, segunda posición. Pero bueno, el volante loco, no podía ponerlo recto, eso iba dando vueltas, no podía ponerlo recto, pero juego tremendo, se veía muy bien, muy técnico, como ya te he dicho, pero a mí me gustó bastante. Kinguin is a leading marketplace for buyers and sellers where you can sell games over the internet. On our store, we operate in 18 different languages. We have over 3 million customers and we have 24/7 customer support. Well, first of all, we're quite happy with the work with MGN because what I've seen the numbers, and the kind of connection we have with different YouTubers and influencers, especially from Spain, from Latin American region, it's quite tremendous. And it's not only about the partnership, it's not only about branding or advertisement, but it's also making a connection, helping YouTubers to grow, and also helping Kinguin to understand these YouTubers, the customer to know these kind of organizations. That's our main motive. I think it's about the YouTubers more focused on a particular game, or also a YouTuber can also focus on what Kinguin is. So it's all about brand awareness, the social reach, and customer satisfaction. I think we have seen good numbers from Spain. It's not only about Kinguin customers, but it's also about the Spanish market in general, with different YouTubers, influencers. We've seen that YouTubers are quite often, on YouTube, having different video, updating their videos. The influence for a general audience or a viewer is going quite good for the YouTubers, and also in social media reach. For us in general, for Kinguin's, for Spanish-speaking countries, we would like to expand as much as possible. We want to go to every customer, every viewer, to understand what Kinguin is. Bueno, hemos venido a probar el The Cooling, que bueno, lo van a sacar próximamente para Xbox. Nosotros lo jugamos en PC, tanto Flow como yo, pues lo subimos a nuestro canal prácticamente diariamente. Y bueno, pues hemos visto la oportunidad de probarlo en Xbox, que nunca lo habíamos visto, y la verdad que jugar con mando es complicado, porque estamos acostumbrados al teclado y ratón, es mucho más simple y demás, pero bueno, te acostumbras. La verdad que los gráficos evidentemente no son los mismos que en PC, o sea, en PC es 1000 veces mejor los gráficos, aparte que aquí tenían muchas cosas cambiadas, diferentes, que en PC no, en PC llevan más o menos más las cosas ya más adelantadas, por decirlo así, ¿vale? Aquí más o menos tenían de prueba unas cajas que no están en un sitio y demás, bueno, tienen cosas cambiadas, pero la verdad que está muy guay, la verdad que me ha gustado, pero lo prefiero jugar en PC, la verdad, tanto imagino que tú también. Y confirmo el apunte del mando, es una locura jugar con mando. Es que marea muchísimo, pero mola. GTA de siempre ha sido algo que me ha gustado, o sea, las cosas como son. Y GTA V ha entrado en el momento en el que estábamos en YouTube y ha sido como algo en lo que te permite trabajar, vivir y disfrutar del juego a la vez. Y es como no tener vacaciones, pero tener vacaciones siempre, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como algo en cuanto a jugar por placer y a la vez poder compartirlo y a la vez que la gente pueda verlo, pueda
no sé, opinar de ello y que te permita vivir del juego y tal. Es algo increíble y es algo que no te esperas para nada que ocurra. Es algo que esperas para poder subir. Por ejemplo, cuando iba a salir el juego, me acuerdo que estaba esperando que saliera para poder subirlo y poder enseñar a la gente, mira, pues este sitio es este sitio, o poder disfrutar del juego en cuanto a la primera vez, porque es el hype, ¿no?, que te crea. Porque me acuerdo que la primera noticia que tuve del juego fue antes de tener yo hasta incluso un canal, digamos que activo, ¿no? Lo tenía, pero en plan apagadito y tal. Y fue un cambio total. Y ya te digo que estamos aquí hoy gracias a GTA. Y es algo que yo pienso que, no sé, a mí me ha cambiado la vida por completo, de cero. En YouTube llevo unos 3 años y poquito, y el juego tiene unos casi 3 años. O sea, para que te hagas una idea, empecé subiendo pues, lo típico, shooters y tal, pero cuando entró GTA, el canal entero se dedicó a GTA, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Pues en mi caso fue un poco diferente y a la vez parecido, porque yo empecé jugando GTA por mi cuenta, o sea, no lo subía, no tenía canal ni nada. Pero bueno, de eso de que jugando pues conoces gente, lo típico que me hice muchos amigos en GTA, y bueno, pues coincidió de que algunos de ellos tenían canal y me dijeron, oye, ¿por qué no juegas con nosotros, tal, no sé qué? Y lo típico, pues vas viendo cómo graban y tal, y al final te dices, oye, pues me apetece grabar, no sé, o sea, ya es un paso diferente a jugar por gusto que grabar, que al fin y al cabo es lo mismo, es jugar también, ¿no? O sea, no es que cambie nada en especial, pero lo único es que te puedes dedicar quizás ya profesionalmente. En su momento no, a día de hoy sí, pero en su momento pues era más por hobby, ¿no? Pero era lo bonito pues de subir un vídeo y que le guste a la gente, que te dejen comentarios, oye, pues me gusta esto, que se rían, que pasen un buen momento. Y a raíz de eso fue como empecé con GTA, que fue el que hizo que mi canal despegara. A día de hoy, pues bueno, hay más cosas, pero la base siempre va a ser este juego, que la verdad es que me encanta, o sea, es que no me canso, y encima como siempre van actualizándolo y poniéndole cosas, pues mola mucho. Pues yo empecé jugando a GTA, pero al primero, ese de PC que era antiguo, que lo veías todo desde arriba, ese fue el primer GTA que jugué. Realmente tampoco me esperaba que llegaran a esta saga que han llegado hasta ahora, pero sí que me gustaba, la verdad que me gustaba mucho. Evidentemente luego ya fue saliendo GTA 2, ya luego Vice City, todos estos que salieron más adelante, San Andreas, y ya era otro mundo. O sea, yo por lo menos cuando jugué al primer GTA en ese momento era en plan de, madre mía, qué juegazo. No me hubiera imaginado que hubiera llegado al punto que ha llegado ahora, de que es que puedes hacer lo que te dé la gana en la vida real, más o menos. Bueno, una vida real, imaginaria. Irreal, pero bueno. Imaginaria, ¿no? Pero bueno. Realmente irreal. Sí. Pero la verdad que esa fue mi primera experiencia, o sea, y ha cambiado una burrada, evidentemente. Pues sí, es la primera vez que vengo a disparar, o sea, en mi vida he disparado, bueno, sí, algún arma, pero en plan de estas de Airsoft o algo así, o de balines. O pistola de agua. También de agua, pero arma real la verdad es que no, y menos las armas que me he escogido yo, por lo menos una de ellas que sinceramente le he tenido miedo, o sea, miedo no. Lo siguiente. Es que eso era un antitanques. Ya ves, chaval, eso destroza un tanque, pero solo con mirarlo, con apuntarle y el tanque sale corriendo. Yo me he escogido una Smith & Wesson 500, una Magnum, enorme, o sea, como la de Walking Dead, la que lleva Rick, igual, que de hecho, es más, es que para ser más gráfico, mira, toma bala. O sea, esto es la bala. Bueno, es el casquillo de la bala. El casquillo, pero bueno, la bala también era un pepino, o sea, eso impresionante. Y una M4. La M4 bastante light a comparación de esto. For pussies. Y sinceramente me ha gustado mucho. O sea, pienso repetir con otras armas, pero sí que he tenido miedo por esta, por cómo me lo han planteado, de que me podían cortar hasta un dedo.
Si ponía el dedo en el tambor. Es lo que tiene las armas de Pero fuego, que matan. Ya, pero no cortan dedos, matan. no Bueno, cortan dedos. mutilan, matan, son delincuentes generales. Ya, bueno, eso Por eso sí. son ilegales. Así Bueno, que, cuidado todos, plata o plomo. Básicamente yo lo que he hecho ha sido coger una Glock 17 y flipar. O sea, he flipado, en serio. Se me iba para arriba y yo digo, ¿pero esto qué es? Le daban los casquillos en la frente. Me ha dado un casquillo en la frente, o sea, en verdad, o sea, me ha dado un casquillo en la frente, otro en las gafas, otro por el pelo, que me ha tocado hacer así, digo, como se me queme entero, verás. Habían 5. Ha estado muy guay y cuando he cogido el AK-47 yo digo, esto ya tiene que ser pues la leche. Y efectivamente, cuando he cogido y le he pegado el primer tiro y eso se me ha ido para atrás, digo, no puede ser. De hecho, me acuerdo una vez que he disparado y ya no me quedaba munición y he disparado y he hecho así con el cuerpo, como para contrarrestar el recoil, y digo, parezco gilipollas, que no me mire nadie, voy a estar aquí. Antes de disparar, me voy echando para Sí, sí, sí. No, pero la verdad es que ha estado guay. Una sensación increíble y repetiría 100%, la verdad que mola mucho, muchísimo. ¿Y tú, repetirías? Yo sí, desde luego. Vamos, si quieres, vamos ya. Vámonos. Vamos otra vez. Recogemos, vamos por ahí, gracias. Yo a 2 manos, la Magnum. Una en cada mano. Una en cada Magnum, ¿no? Pues la verdad es que para culminar todo esta sensación GTA, ¿no? Dentro de aquí de Los Ángeles, culminar con esto, después de todo lo que hemos hecho, culminar con esto de disparar munición real es como, bueno, pues Ha faltado robar. nada. Sí. O Ha faltado atracar algún banco y eso, tal. atracar un banco, ir a una base militar, robar un caza, no sé. Sí, lo típico. Típico de GTA. Pero, Gracias oye, antes pero de el resto de desayunar. cosas que hemos visto, la verdad que molan mucho. Yo creo que a la gente pues, le tiene que gustar ver pues, cosas similares del juego y verlas en la realidad. Pero es como que Y- te deja la sensación de ¡pa! Al final, ¿sabes? El PAG, así lo que hemos hecho al final. Sí. Eso es, ¡pa! Guay, chaval. Pero está muy guay, ¿eh? La verdad que mola muchísimo. Sinceramente, yo creo que ya te digo. Difícil o sea, de superar, ¿eh? Esto. Ha estado muy guay el viaje. Increíble. Y te digo una cosa a destacar. Disparo mucho mejor que tú. Buah. ¿Y lo sabes? Buah. A las pruebas me remito. Saca los papeles. ¿Hacemos un duelo? Uno para uno. Ah, por favor. Por favor. Como quiera aquí tirarse del rollo. O sea, tus palitas eran así, las mías son así. O sea, no tiene punto de comparación. Pero bueno, que eso es lo de menos. Es todo lo que hemos visto. No, Que mola mucho. increíble, o sea, brutal. Yo digo una cosa, si alguna vez vuelvo aquí a Los Ángeles, que no sé si volveré, que yo ya flipo con todo, si alguna vez vuelvo, quiero repetir todo lo que hemos hecho paso por paso, porque es que... Y lo que nos ha podido faltar por ver. Porque es que sí. te podrías No, es que tirar siempre te pones a pensar y siempre te Semana. queda algo, siempre te queda algo, siempre te queda algo. hasta ver Pero- hasta la antorcha que está camino al aeropuerto. Esa, Hasta eso, o sea, es que como puedes compararlo con prácticamente cualquier cosa que sí. hay en el juego, o sea, es que Sí. te tendrías que recorrer la ciudad entera casi para verlo todo. Pero bueno, lo más así interesante, pues lo que hemos ido a visitar. es que yo me he hecho el freak ya, o sea, yo ya no me quiero ir ya de aquí. Que alguien venga a rescatarme, por favor.